¿Están listos, hermano? Vamos a continuar con el video 3. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar o continuar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con Efesios. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: por este motivo yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo a favor de ustedes, los gentiles. Si han escuchado respecto a la nueva administración de la gracia, ¿qué significa administración? Pues administración es un tiempo diferente a la antigua administración que hubo. Si Pablo habla de administración, ¿verdad? En este tiempo significa que hubo una antigua y anterior administración. Y la antigua administración tiene que ver con la ley y los profetas. Porque la administración es como Dios administró la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Cómo Dios trabajó. Y cómo Dios trabaja hoy en día bajo la nueva administración de la gracia por medio de Pablo a los gentiles. En la antigua administración Dios usó a Moisés, que representa la ley. ¿Ve? En la antigua administración Dios habló por medio de Moisés al pueblo. Ahí no estaba la iglesia formada. Ahora estamos bajo una nueva administración. Ustedes salen en las calles, en los comercios afuera. Ustedes van a salir al supermercado, a la tienda, y van caminando por el pasillito, por la acerita. Y ustedes ven un sign en la puerta o en los cristales de una tienda. Y ese sign o ese letrero dice: perdonen los inconvenientes. Estamos bajo una nueva administración. ¿Han escuchado eso? ¿Ve? Bajo nueva administración. Supermercado, tienda, farmacia, Walgreens, Walmart, Sam, como sea, no importa cuál sea la tienda. No importa cuál sea la tienda, el supermercado, la farmacia, Walgreens, Sam, cualquier departamento de tiendas, de ventas y negocio. Perdone los inconvenientes, estamos bajo nueva administración. ¿Qué significa eso? Que el dueño de esa farmacia o el dueño de ese supermercado vendió el supermercado hacia otro dueño. Y ese otro dueño está administrando ese negocio o ese supermercado. Y el nuevo dueño que viene para administrar ese negocio o esa tienda o ese supermercado, pues hace cambio, pinta el supermercado, pone cosas nuevas. Mira, hay cosas nuevas, hay productos nuevos, hay mercancías nuevas. ¡Qué bueno! Mira, hay gente nueva trabajando. Ya los trabajadores anteriores no están. Hay gente nueva. Oh, hay cambio. Mira, hay música. Ahí ponen música. ¡Qué bueno! ¡Qué ambiente se ve esto bajo una nueva administración! Pues el evangelio es una nueva administración. Ya tú no estás bajo la antigua administración que es la ley y los profetas. ¡Aleluya! Yo me lo gozo todo. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando y lo que estoy enseñando. Y lo que yo estoy hablando y enseñando a mí me ministra. Y yo me lo gozo todo, comenzando conmigo mismo para la gloria y la honra del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Entonces Pablo continúa y dice: si han escuchado respecto a la administración de la gracia de Dios que a mí me fue dada para con ustedes, porque mediante revelación me fue dado a conocer el misterio como yo le escribí brevemente. Ahora escuchen bien, habla de revelación. Aquí habla de revelación. ¿Cuál es esa revelación? Pues esa revelación viene siendo el versículo 6, responde
la revelación que Pablo está hablando. El versículo 6 es lo que le da respuesta al mismo versículo 3. El versículo 6 dice que los gentiles habrían de ser coheredero y partícipe del cuerpo de Cristo y de la promesa dada por medio del Evangelio. Los gentiles van a recibir salvación y perdón de pecado y justificación. Dice, ¿cómo dice? Por medio de la ley y los profetas. No, por el Evangelio. Esa revelación. La revelación de un profeta. Los profetas hoy en día tienen que revelar el Evangelio de Cristo. Y no estar revelando que se cayó un avión, un edificio, que aquello, que aquel está mal, que aquel pastor es un doc. Sí, hermano, y el pastor aquel es un doc. Dios me lo reveló. Tuvo un sueño, tuvo una visión, tuvo una revelación. No, eso no es revelación. Eso no es revelación. La revelación es que el pecador conozca a Cristo. La revelación es que el Espíritu Santo ha llegado a nosotros. Porque en el Antiguo Testamento los líderes, reyes, sacerdotes, gobiernos, líderes, reyes, sacerdotes, todavía no tenían al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios, el Espíritu Santo, reposaba temporalmente sobre los líderes, sobre los reyes y sobre los profetas. Por ejemplo, el rey Saúl vino por un tiempo, pero después salía el Espíritu Santo. El profeta y salmista David dijo, salmista David dijo, Espíritu Santo, no te vayas de mí nunca. No te vayas, porque es una delicia recibirte que tú estés dentro de mí, porque si tú estás dentro de mí, estoy confiado, estoy protegido. Al igual que los líderes y gobiernos y reyes y profetas, el Espíritu Santo venía, los usaba a ellos, entraba en ellos, los usaba, le daba palabra, le daba unción, etc. Y después el Espíritu Santo se iba otra vez. Pero la profecía es cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia y se queda permanentemente y hace una obra maravillosa dentro de ti. Se queda dentro de ti, pero el Espíritu Santo cuando se queda hoy en día en la iglesia, cuando el hombre pecador decide creer en Cristo, se queda para cambiar tu vida, transformarte, para llevarte a un propósito, para que Dios mismo te revele lo que Dios quiere hacer en ti, hacia dónde Dios quiere llevarte, a un crecimiento, a una madurez, a que tú conozcas cómo fuiste salvado. Dios quiere que por medio del Espíritu Santo revelar a la iglesia y al pecador quién es Cristo y para qué fuimos salvados. ¿Por qué fui salvado? ¿Por qué fui salvado? Fuiste liberado del poder del pecado porque estabas muerto en delito y en pecado. Como dice Pablo en Efesios 2:1 en adelante, estábamos muertos, tú estabas sin esperanza, sin Cristo, sin salvación. Y por la gracia de Cristo vino Cristo en ti y te libró, te salvó, te perdonó, te justificó para librarte de la ira. Por eso es que Pablo dice en Romanos 5, 8 y 9, fuimos librados de la ira de Dios. Siendo pecador, Dios quiere que la iglesia hoy en día tenga entendimiento y conocimiento por qué Cristo vino a salvar al hombre. Porque en el Antiguo Testamento la ley no te va a salvar. Porque la ley lo que hace es revelar el pecado de los hombres. La ley no vino para salvar al hombre, a menos que el hombre cumpla todos los mandamientos de la ley, cumpla las demandas de la ley. Pero el Antiguo Testamento vino para revelar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas vinieron para anunciar y revelar a un Cristo de poder, para revelar la justicia de Dios en el hombre. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Perdón, hermanos, si ustedes oyen mucho ruido, es que el movimiento de la silla pues hace mucho ruido. ¿Okay? Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver. Todavía me queda tiempo, ¿ok? ¿Quieren un videito short? ¿Quieren un videito y termino? No, son bromas. Son bromas cariñosamente. Y Pablo dice aquí, comenzando el versículo 3, como yo le dije,
porque mediante la revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Y cuál era ese misterio? El misterio es la revelación, el evangelio. El misterio viene siendo el evangelio de Cristo, que estaba oculto, estaba escondido. En el Antiguo Testamento estaba escondido. Desde los tiempos de la eternidad, antes de Cristo hacer la tierra, hacer la creación de la humanidad, ese evangelio estaba ya escondido en el corazón de Dios, esperando el tiempo para ser revelado a los gentiles. Es más, Pablo el apóstol lo dice. Pablo el apóstol lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Versículo 8. Dice Pablo, por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, anunció Dios a Abraham las buenas nuevas de antemano. Como dice la Santa Escritura, en ti será bendecida todas las naciones, de manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante Abraham el creyente. Mira lo que dice aquí mismito, en el mismo versículo 8 que te acabo de leer. En el mismo versículo 8. Estoy leyendo Gálatas 3:8. Por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados. Antes que se formara la ley de Moisés. Antes que llegara a formarse la circuncisión. Antes que se formara la circuncisión, la ley de Moisés, los pactos. Antes de eso, ya Dios había pensado en un pueblo, en una nación futura que era para salvar a los gentiles. El evangelio no es viejo. El evangelio no es nada nuevo. No es nuevo, es algo viejo. Ya estaba en el corazón de Dios preparadito. Estaba bien preparadito para cuando llegue el tiempo de tu ser salvo. Para entonces anunciar a quién? A los gentiles que somos nosotros el evangelio. Y para que nosotros seamos justificados por la fe. Esa es la promesa que Dios le entregó a Abraham. Esa es la promesa que Dios le entregó a Abraham. Y Abraham no era judío. Abraham no era hebreo. Abraham era como si fuera un gentil. Como si fuera un gentil. Y si Abraham era como si fuera un gentil, no era judío, no era hebreo, significa que los gentiles van a tener la promesa de salvación por medio del evangelio. El profeta, hoy bajo la gracia, tiene que profetizar el evangelio y dejarse de estar teniendo éxtasis, sueños, visiones, revelaciones, que si el mal, que si los edificios, que si aquello, que si un accidente. No, es revelar a Cristo para que el pecador conozca a Cristo y la iglesia conozca el mensaje del evangelio de cómo fue salvado. No he terminado, hermano. Todavía no he terminado. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos, hermano. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16 y 17. Los dos versículos también. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para transformar, para liberar. No es como la ley. La ley perdonaba los pecados por medio de la ley de expiación. Una vez cada un año. Una vez cada un año, según la ley de expiación, el pueblo se acercaba a Dios por medio de los sacerdotes. El pueblo se acercaba a Dios por medio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para que por medio de los sacerdocios del Antiguo Testamento, pues se hicieran ciertos sacrificios de animales y que el animal tenía que morir. Tenía que morir el animal, para que a través del derramamiento de la sangre de esos animales, el pueblo
pudiera tener perdón de pecado temporalmente. Temporalmente. Pero ese sacrificio de la ley de expiación, se hizo en conmemoración a un sacrificio único y perfecto que iba a venir, que es el sacrificio perfecto que era Cristo. Y el sacrificio perfecto que era Cristo, hoy en día nosotros en la iglesia nos presentamos ante Cristo justo, santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento el sacrificio que se hacía de los animales bajo la ley de expiación se le ordenaba al pueblo que se presentara ante Dios como unos pecadores. Vamos, pueblo, gente, pueblo, los que están por ahí alrededor, preséntense ante Dios como pecadores y digan que ustedes han pecado para que ustedes tengan perdón de pecado por medio de este sacrificio de animal. Que se mata el sacrificio del animal y la sangre de ese animal, entonces sería como darle perdón de pecado al pueblo temporalmente. Temporal. Y dice el libro de Hebreos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3, dice el autor. Hebreos 10, versículo 3 también dice, sino que por medio de los sacrificios se hacía memoria de sus pecados año tras año. Ay, esto está tremendo. Escucha bien. Yo dije tremendo, pero lo que quiero decir es que eso está impactante. Vamos a decir impactante, impresionante, no tremendo, impactante, impresionante. Por medio de los sacrificios se hacía, ¿qué significa memoria? Hacer memoria es recordar. Dios permitía esos sacrificios para que Dios les recordara al pueblo que ellos son pecadores. En la gracia, Dios no se recuerda de tus pecados. En la gracia, en el sacrificio de expiación de Cristo, en el sacrificio de expiación de Cristo, cuando Cristo derrama su sangre, Cristo no anda recordando sus pecados. En la ley y los profetas, Dios les recordaba al pueblo sus pecados por medio de los profetas. Bajo la gracia, el profeta no recuerda pecado, le recuerda al pueblo su justicia. Ay, hermano, tú predicas distinto, diferente, sí. Predico distinto y enseño diferente. Y no me retracto. No me retracto de predicar distinto y enseñar diferente. Aleluya, santo. Bajo la gracia, el espíritu profético reconcilia a la iglesia con Cristo. Y como dice el autor de Hebreos dice a los mismos hebreos diciendo, y nunca más me recordaré de sus pecados. Un profeta bajo la gracia hace eso. Diciendo a la iglesia, una vez tú creíste en Cristo, no importa tus fallas, no importa tus debilidades humanas, Dios promete jamás recordar sus pecados. Pero un falso profeta siempre está recordando el pasado de los pecados de los hombres. Mucho cuidado con esos falsos profetas. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te exalta, Padre. Te alaba mi alma. Gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces Romanos 1, 16 y 17, Pablo dice, el versículo 17 dice, porque por medio de él, que viene siendo Cristo, es revelado la justicia de Dios. Bíblicamente, de acuerdo a Romanos, el libro de Romanos, hay dos justicias. De acuerdo a Romanos. La justicia por la ley y la justicia por la fe. Hay dos justicias. Tú sabes lo que es justicia, ¿verdad? Tú sabes lo que es justicia. Hay dos tipos de justicia. La justicia bajo la ley. Aleluya. La justicia bajo la ley, Dios paga. Le da un pago a todos iguales. Todos son pecadores porque todos fueron desobedientes. Todos pecaron y la paga de pecar es muerte. Esa es la justicia que obra por la ley. Pero la justicia que obra por la fe en la gracia de Cristo. Todo el que creyó en Cristo son salvos. Ay, no, es que Dios me revela que aquel es un perro. Sí,
Dios me lo reveló esta madrugada, por la madrugada, que aquel pastor dominicano es así, es un perro, es un dog. El Señor me reveló. No, Señor, no, Señor. Esa no es la justicia de un verdadero profeta. Gloria a Dios. Estoy poniendo ejemplos de cómo hoy en día se está viviendo. Hoy en día se está viviendo un evangelio malísimo, malísimo. Por eso es que la iglesia está muy en depresión. Alabado sea el nombre de Jesús. Justicia viene siendo cuando todo aquel pecador decide creer, aunque coge de una pata, aunque tenga 1000 debilidades, 1000 defectos humanamente o carnalmente, pero si el pecador creyó, la justicia por la fe en Cristo Jesús decide salvarlo y justificarlo, y salvo y justificado se queda, aunque coge con una pata, porque de ahí para adelante Dios va a perfeccionar su buena obra en aquel que ha creído. Eso es justicia. Hay dos justicias. La justicia por la ley ve a todo el mundo pecador. Ve a todo el mundo, aquel es pecador, todo el mundo es pecador, menos uno, menos la persona que profetiza. Pero la justicia que es por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, todo aquel que cree en Cristo será salvo por la fe. Ese es el evangelio. Eso es lo que hay que profetizar. Eso es lo que un profeta debe de predicar y profetizar hoy en día. Eso es profecía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque por medio de él es revelado la justicia de Dios por fe y para fe. El evangelio de Cristo no viene a revelar pecado. Que hoy en día los profetas hoy en día revelan pecado como aquellos antiguos profetas. ¿Cuántos alaban a Dios? No, Señor. Si la salvación fuera por pecado hoy en día, el hombre ninguno sería salvo. Ninguno sería salvo. Ninguno sería salvo. Porque Dios dice en su palabra por medio de Pablo en Romanos 5, 8 y 9 que siendo pecadores, mira, siendo en el estado que se encontraba el hombre, que Dios veía al hombre pecador como quiera decide salvarlo. ¿Por qué? Porque la verdad es el evangelio y su gran amor. Dios decide salvar al hombre de la condición espiritual que se encuentra para salvar su alma. Para liberarlo de su alma, para liberarlo de la condenación, para liberarlo del juicio venidero. Y de ahí para adelante, el hombre es puesto para ser, como dice Pablo en Filipenses 1:6. De ahí en adelante, el hombre es puesto para Filipenses 1:6. Estoy convencido de que la buena obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar. De ahí en adelante, Dios comienza poco a poco, te tomas en la mano, te llevas en la mano, te va llevando a ser perfeccionado, a dejar estas cosas, a dejar aquello, a dejar esto, para que tú vayas creciendo y madurando en el conocimiento y en el entendimiento del Evangelio, de lo que Cristo hizo por ti. Él te va a perfeccionar, pero el Evangelio de la gracia revela al hombre su justicia, en liberarlos del poder del pecado, en liberarlos de las cadenas, en quitar el poder del pecado y la muerte sobre ellos, en perdonar todos los pecados, en declararlo justo para siempre, declararlo justificado para siempre, para que el hombre tenga accesibilidad a ser salvo para siempre. Como dice Pablo, en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos entrada. Eso es lo que Cristo quiere, que el pecador en medio de sus debilidades tenga entrada para asegurarle su salvación. Y de ahí en adelante Dios va a perfeccionar su buena obra en ellos. Te va a llevar en la mano a restaurarte poco a poco. Él no trae juicio. Él se revela por medio de su gran amor, de su bondad hacia el pecador. Eso es profecía. Eso es profecía. Y no me voy a retractar hacia atrás. No, Señor, yo no me retracto hacia atrás. Alabado sea el nombre de Jesús. No he terminado. No he terminado. ¿Quieres un videito short? Y termino. Vamos a continuar, ¿ok? Siguiendo hablando de profecía y de gracia. Porque voy a hacer otros mensajes más que tiene que ver, sí, con profecía, pero está un poquito más directo con sueños, visiones y revelaciones. En el tiempo de la iglesia también. Otro mensaje más que tiene que ver con ese tema. Sueños, visiones y revelaciones. Pasamos al próximo video.
en el nombre del Señor Jesús.